¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal de Psicología Industrial Organizacional. Hoy estamos con el tema de la industria frente a la pandemia y el día de hoy pues tenemos a un invitado, ya tenemos agendada y programada esta invitación, así es que vamos a seguir hablando de cómo está afectando el COVID-19, el coronavirus, el confinamiento, la pandemia, como quiera llamársele, todos estos procesos en todas las actividades de la sociedad y del mundo alrededor. Pues déjenme presentarles rápidamente a nuestro invitado. Él es Alberto Gómez González. Él es maestro en educación, tiene una licenciatura en informática y ha participado de forma como docente en varias universidades, entre ellas la Universidad Interamericana para el Desarrollo, el Instituto Tecnológico de Ocotlán. Alberto está desde Ocotlán con esta videollamada y él ha tenido muchas certificaciones en lo que tiene que ver con el área de la seguridad e higiene industrial. Pues por aquí ha participado, su experiencia laboral está de forma general, vamos a describirla, con lo que es en los apoyos y de forma laboral, realizando estas supervisiones, realizando estas actividades que tienen que ver con la seguridad e higiene en las compañías de Daifuku, Daifuku de América, perdón, como coordinador, General Motors de México, en Silao, Guanajuato, compañías como Tamiosa, Soltec de México, ubicada en El Salto, Jalisco, también algunas compañías como Network Radiocomunicaciones, igualmente otras compañías como Raimund Compañía, es capacitador independiente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, otras compañías por ahí más como Ciaosa, que laboraba para Nestlé también, como algunas contratistas, también para Hasa Ingeniería, Ciaosa, también compañía de contratistas, es decir, pues currículum es muy extenso en este sentido de haber participado con muchas compañías en lo que respecta a la seguridad e higiene industrial. Alberto, como la mayoría de los conocidos o lo que los ubicamos, decimos el maestro Beto o ingeniero Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes, gracias Guillermo nuevamente por la invitación. Pues prácticamente estamos bien saliendo ahora sí al plan de contingencias que nos tiene deparados a muchos y pues hablar sobre el tema a tu disponibilidad. Ok, Beto, muchísimas gracias. Una de las preguntas que iniciamos y obligadas para todos nuestros invitados es la siguiente. ¿Cómo ha vivido Alberto, cómo ha vivido de forma personal y de forma laboral esta contingencia, este confinamiento, esta situación del COVID-19 que ha afectado a todo el mundo? Bueno, pues ahora sí refiriéndote a tu pregunta, eso ha sido un poquito difícil, más que nada por la jornada laboral que a veces nos acostumbramos a desempeñar y prácticamente nos ejecutan el descanso por parte de la pandemia, pues sí nos vemos un poquito afectados, tanto como económicamente, eh, laboralmente, inclusive hasta psicológicamente, porque veo que muchos, al igual que yo, hemos sido afectados por eh, el mito, si es verdad o no, si existe o no el virus. Se habla de que a veces tienes cuánta gente hay infectada, pero quieren saber quiénes son los infectados, algo que prácticamente no podemos decir nombres, ahora sí que por seguridad, inclusive discreción hacia las personas. Ha habido un montón de cosas de que a veces mencionan compañeros o conocidos doctores, maestros que han sido afectados cuando a veces suele ser falsa la información. Entonces es algo que menciono nuevamente, psicológicamente afecta a muchos. Hay muchos que no creemos, hay muchos que creemos,
sobre todo esta enfermedad. Ahora sí que en lo personal y junto con la familia, aguardar lo que a veces ha salido en televisión, a la sana distancia y salir lo menos posible, más que puras necesidades, no estar ahora sí como a veces eh, veo compañeros o de repente salgo por una necesidad y ¿para qué te ocultas? No existe, no pasa nada. La información a veces que se malinterpreta o se maldifunde. Entonces son cosas que sí afectan y pues a veces somos criticados porque si salimos mal y no salimos, pues igual es peor. Entonces, eh, sí ha sido afectado y cuestiones de lo laboral, pues a veces seguimos trabajando la parte administrativa, lo que a veces le llamamos el home office, y no dejo de seguir pues, aprovechar ese tiempo y ver lo que estoy decayendo en la parte de seguridad o algún tema o algo que pueda reforzar hacia los compañeros o a las contratistas que de repente me toca estar apoyando. Y eso es lo que ahorita actualmente hago, descansar y el home office. ¿Qué más podemos hacer? Ok, pues muy bien por habernos ofrecido este testimonio, por habernos regalado que como la mayoría hemos en estos videos que han participado nuestros invitados, no dejamos de ser seres humanos y cómo nos ha afectado en en este confinamiento, en toda esta situación del COVID-19. Pues vamos entrando en tema, ¿qué te parece, Beto, a lo siguiente y sobre lo que es el tema de la industria que hace frente a la pandemia? Voy a platicarle a nuestros televidentes, a las personas que nos están siguiendo, que ven este video y comentarte cierta experiencia que también nosotros hemos pasado desde acá, desde otro lado, en otros estados también de la República Mexicana, acerca del COVID y sobre todo de la industria. Les platico rápidamente y te comparto y de aquí corremos hacia adelante sobre el tema de que la industria le hace frente a la pandemia. Yo recuerdo rápidamente cuando entró la fase número 2, las conferencias que se daban por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud acerca de las condiciones que deberían de tomar las personas. Pero cuando entra el tema de lo industrial, sobre todo aquellas actividades esenciales que iban a seguir laborando y aquellas que no se consideraban actividades esenciales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud lanzan la guía de acciones para los centros de trabajo ante el COVID. Y recuerdo yo que la industria en la que yo estaba también laborando tenían esa duda de que ellos no tenían herramientas, no tenían conocimiento, no estaban preparados, no sabían qué hacer y lo único que hicieron fue cerrar. O sea, ¿sabes qué? Vamos a cerrar, vamos a descansar a todo el personal y todo el personal que esté laborando en nuestra planta, pues por lo menos que se quede la mitad y a ver cómo lo hacemos, porque ni existía el gel, no existía la información del gel, no existía la información de la sana distancia, es decir, las mismas industrias estaban faltas de esa información. Y para esto, el 20 de marzo del 2020 ya existía la guía de acción para los centros laborales, pero muchas de las organizaciones o de las empresas no sabían qué hacer y su mejor toma de decisiones fue, sabes que cerramos, trabajamos al 50% con nuestro personal y después les avisamos a ver cuándo regresan o qué es lo que hacemos. ¿Cuál fue tu experiencia? Si nos puedes compartirla, si en estos momentos tú también estabas laborando en alguna otra organización, ¿cuál fue la experiencia de este tipo? Si te encontraste en las mismas situaciones o no. Gracias, retomo la pregunta. Prácticamente es algo que tú mencionas y lo repito, no tenían el conocimiento ni la preparación, ni mucho menos el equipo de protección
protección que se requiere o que en su momento la Secretaría del Trabajo había mencionado, es falta de comunicación y también noto que es falta de interés sobre las compañías, y me refiero desde la más pequeña hasta la más grande, porque eso fue lo que tomaron. Vamos descansando y vamos parando producción porque así lo requieren, porque así lo están solicitando, pero nunca mencionaron que se podía hacer ciertas cosas tomando las medidas de prevención adecuadas. Tú mencionas el cubrebocas, el gel, la sanitización que prácticamente nunca se hizo ni se llevó a cabo, y simplemente descansan, fulanos, perenganos, a descansar y nos vemos hasta nuevo aviso. Por lo pronto no podemos hacer seguir laborando, y eso fue lo que nos basamos a esa indicación cuando en su momento supe que la Secretaría ha mandado memorándums, cartas por si alguien tuviera dudas o algo que pudieran hacer para evitar incluso, ¿cómo se dice la palabra correcta? Eh, no malinterpretar y que caer en el caos de que todo el mundo correr y vamos a ver qué hacemos y qué vamos a hacer, que fue lo primero que surgió, y qué vamos a cuánto tiempo vamos a durar, y qué vamos a hacer sin dinero, y qué vamos a sobrevivir, y empezaron a surgir muchísimas cosas, y de repente paro, y después surge por qué fulanos pararon y por qué otros no pararon, por qué nosotros sí, por qué ellos no, pero fue por lo que yo noto que fue por la mala información que se difundió al principio. No supieron llevar a cabo las cosas o decir, vamos haciendo este plan de contingencia y seguir ese proceso. Y aunque ahorita a lo mejor lo tienes por una segunda pregunta, me adelanto, el IMSS hizo en línea un curso para el manejo y apoyo sobre que las personas conozcan qué es, para qué sirve, cómo podemos prevenir y qué podemos hacer sobre las industrias para que no llegáramos a donde estamos ahorita prácticamente parados. Y en lo personal yo sí tomé ese curso, tengo la constancia de evidencias, pero el resto se ha hecho, y yo que en lo personal considero que sí debió haberse iniciado en cuanto empezó la fase 2 para evitar esa mala difusión. Ok, todo lo que nos comentas de forma personal, pues también nos dábamos cuenta de que las organizaciones no estaban preparadas. Como tú dices, independientemente del tamaño y del giro de la misma organización, de forma personal y escuchándote a ti, pues nos dábamos cuenta que no existían este tipo de acciones preventivas, qué iba a suceder, siempre esperando a las demás instituciones qué es lo que podían hacer, qué es lo que puedan implementar para llevar a cabo todo ese proceso de filtraciones, de poder tener la mayor higiene. ¿Por qué? Porque estábamos en fase 2 y que era algo que no, ahora sí, como dice la mayoría de la gente, ¿no? Era nuevo para todo el mundo, no sabíamos cómo realizarlo. Y te doy toda la razón y confirmo todo lo que acabas de comentar, porque ya existían cursos sobre estos procesos de filtración ante las organizaciones, porque estábamos siguiendo un protocolo que a lo mejor a México no era apropiado para México, pero toda la información que se estaba compartiendo era de España, era de Italia, era de Francia, era de China, porque a ellos les había funcionado y México quería hacer lo mismo porque no había otra cosa más que hacer. Entonces, el ponerlo al mismo nivel de la organización, que te sorprendía de que siendo una organización debería estar al tanto de posibles contingencias de ese tipo. Pero confirmando tú de tu experiencia, pues en la mía también personal sucedían todas esas cuestiones de cómo era posible de que una organización, independientemente del tamaño, no podía estar preparada ante esas situaciones. Y sobre estos temas también te voy a compartir contigo y voy a compartir con nuestro auditorio, pues todas este tipo de algunas capturas de pantalla que tienen que ver con la industria. Pues
por ahí les voy a compartir. Lo que comentabas, Alberto, también es otro tema que por ahí también tenemos en nuestros canales y hemos compartido con personas que están realizando el home office. Y la pregunta de esta página, el Merca 2.0, una revista de marketing digital mexicana, que nos hace esta pregunta en este artículo, que si México está listo para el home office, y es otro de las problemáticas, es otro de los fenómenos, si le queremos llamar, que está sucediendo mucho en México y que las mismas empresas, organizaciones que hemos comentado anteriormente, sabíamos que no estaban preparadas para esto. Entonces, igualmente en las descripciones del video les voy a dejar los links de estas páginas para la gente que nos está siguiendo, lean completo este tipo de artículo que es importante para saber que por lo menos hay otros fenómenos que se están dando con todo esto de la contingencia y que para el tema de hoy pues nada más lo vemos así de forma general porque vamos a llegar al que realmente nos interesa. Otro que quiero compartirles también es sobre, también es una página digital, el SEO.com, sobre este artículo que el mundo de la moda después de la pandemia de COVID-19, que también entraba en algunos conflictos, entraba en algunos, que también hacía frente y que también tuvo muchos problemas las industrias textiles. Y sin embargo, en lo personal, yo tenía la idea y lo digo con toda certeza, que dentro de nuestra área laboral teníamos o tenemos dos empresas que son textiles y cerraron completamente. Y hasta la fecha, desde luego que ya se ha dado la noticia que este lunes 18 se hace la reapertura de las organizaciones esenciales. Las organizaciones textiles tuvieron su oportunidad y eso lo podemos compartir más adelante. De hecho, vamos a hacer un video especial para esto. Igualmente vamos a tener a las personas indicadas, invitadas, porque la industria textil tuvo mucha oportunidad de poder no cerrar y de poder contribuir a muchas cosas que hasta apenas hoy se están viendo, pero que en su momento, como comentaba Alberto también, no tenían la capacidad de la toma de decisiones para decir, si cerramos podemos apoyar de esta otra forma, no solamente por ser textil. Entonces, otro de los puntos también que otras de las noticias, otros de las imágenes que podemos ver por aquí, pues es que la industria por la pandemia cerrará el 50%. También les vamos a dejar del excelsior.com.mx, su página digital, su plataforma digital, pues ahí podemos ver todos los artículos que tienen que ver con la industria y ver, ¿no? Ver la estadística, ver el por qué cerraron, ver si era también esencial o era de actividad no esencial y que independientemente del giro pudieron haber hecho más cosas en apoyo a la pandemia, al confinamiento, al COVID-19, como quieran llamarle, pero que en su momento no supieron tomar decisiones. Entonces, esta es algunos de los artículos que les vamos a estar compartiendo en las descripciones y llegamos al final, llegamos al que ahora sí nos compete y de ahí vamos a comenzar a sacar mucha polémica y a lo mejor hasta trapitos al sol, pero no sé cómo se ve esta conversación. Así es que compartimos con Alberto México Forbes también en su plataforma digital este artículo interesantísimo y que desde la fase 2 comenzó a modificarse y que lleva por título La nueva normalidad de la construcción. Las obras tardarán más tiempo. Alberto, por allí te compartimos este artículo y ¿qué nos puedes hablar al respecto sobre este tema y cuál crees que sea vamos a decir, tu percepción acerca de esto? Las obras tardarán más tiempo porque laboras en áreas de construcción
y con gente de la construcción. Ok, prácticamente retomo la pregunta. Sí, efectivamente, es algo que dicen que parte de la construcción va a ser la tardada en volver a reactivar o las actividades o las labores, debido a que pues no saben todavía cómo hacer la iniciativa de volver a empezar las labores. Eh, Regreso a la pregunta de que muchos decían, ¿y qué vamos a hacer? ¿Voy a ser despedido? ¿No voy a ser despedido? Y si voy a ser, ¿de dónde voy a empezar? Ahora sí, ¿qué requerimientos tengo para volver a empezar a retomar mis actividades? Algo que me preguntaban, que si tenía el curso que mencionaba sobre el COVID, o qué sugerencias podíamos mencionar sobre eso para donde a veces laboramos como seguridad, mitigar y empezar las actividades. Y algo que les mencionaba era, ok, ¿qué nos basamos sobre trabajamos y qué industria nosotros prestamos servicios a ciertas instituciones? ¿Qué están haciendo ellos para podernos retomar a nosotros? Muchos de ellos decían que empezamos a tener un examen de estudios para determinar que no estamos contagiados. Otros mencionábamos que podíamos hacer la limpieza desde oficina antes de ingresar, todas las herramientas, equipos que nosotros estamos manejando para poder nosotros decirles a ese tipo de empresas como contratistas, tenemos estas medidas de prevención. De hecho, por ahí tengo un documento igual, puedo compartirlo, sobre lo que dice las normas internacionales, la mentada OSHA, que podíamos tomar y a aprovechar esos recursos para que pudiéramos abrir más pronto todo ese tipo de empresas, no nomás la construcción, sino en general, que a veces mencionábamos, ok, vamos a ir y los que se transportan en camión, ¿cómo le van a hacer? El camión tiene 40 asientos y quieren guardar sana distancia. Entonces, son muchos factores que surgen las dudas, pero si tenemos el conocimiento, basamos las herramientas como son, sí podemos hacer las cosas bien, pero es la mala interpretación y que a veces muchos no quieren eh, llevar a cabo. Yo, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Que me ha tocado verificar esos puntos, que bueno, ya están los vehículos sanitizados, y en este caso yo pudiera decir que hemos hecho nosotros personalmente para sanitizar, que es lo que a veces me comentaba una persona me llegó a preguntar, oiga, Ángel, ¿y usted qué hace para tomar las medidas de sanitización en su casa? Le digo, ok, desde el inicio de la casa hicimos la sanitización de todo. Claro, no podemos decir, no podemos recibir visitas y menos que a veces llegan personas que no esperamos y cómo lo vamos a recibir. Entonces, es sencillo, sanitízalo desde el inicio que va a ingresar, su gel antibacterial, su cubrebocas y bienvenido sea a todos. Y hasta ahorita no hemos tenido ningún inconveniente, gracias a Dios, ninguna familiar o conocidos allegados que sí han hecho estas medidas, sepa o tenga conocimiento de que ha sido infectado o algo. Cuando muchos no hacen, y yo para qué lo hago, y más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Entonces, sí hay maneras de hacer eso. La industria eso es algo que está quedando a pago. Pues ahora sí que se puede decir que a mediados de marzo, cuando nos empezaron a descansar, por la falta de conocimientos, ¿qué podemos hacer? Como mencionabas, podemos saber si éramos o no esenciales, simplemente muchos cerramos porque tenemos que cerrar. Y hablando de conocidos que trabajan en que prácticamente es una empresa que se dedica a preparar alimentos, que se supone que estaría dentro de la parte esencial, y sin embargo también fueron descansados porque no sabíamos ni qué era esencial y qué no era esencial. Entonces nos interpretábamos que sí, es que a mí me toca o no me corresponde, y sin embargo tomaron las medidas. ¿Sabes qué? Voy a cerrar, como mencionabas,
sobre lo textilera. Yo, por quitarme de broncas, yo sí hago porque voy a ser sancionado por las sanciones que en su momento se llegaron a mencionar, y eso fue lo que llevó a una mala decisión de cerrar cuando pudieron haber hecho las cosas bien y no haber perjudicado a tanta gente. Sobre el documento que mencionas, hablamos de 650,000 personas que fueron desempleadas de acuerdo a lo que dice la estadística del IMSS, cuando nosotros sabemos que cuánta gente existe sin tener seguro, que no está asegurado y que labora, Sí. familiares son de labora a consecuencia de eso. Mucho es algo que surgía. ¿Quiénes somos los más afectados? Prácticamente la media clase y la baja clase. ¿Por qué? Porque dependemos de algo, de nuestro trabajo y nuestros ingresos. Así es. Okay. Este artículo, déjame compartirlo con nuestros seguidores y también contigo, y son datos duros y son reales de cómo lo estamos viviendo desde el Estado de México, las diferentes empresas. Este artículo es muy bueno, te pone a pensar muchas cosas, pero también se queda corto en muchos aspectos y les voy a platicar por lo siguiente. Comenta por ahí que las obras van a ser un poco más tardadas, los proyectos de construcción se van a tardar más y se entiende, ¿no? Primero, porque van a recortar a su personal. Y la pregunta es, ¿para qué recortas personal? Y en la realidad te das cuenta de que la mayoría de las personas que trabajan en esta actividad de construcción son personas mayores que están desde muy jóvenes también, pero cuando haces un sondeo por edad, hay personas que están laborando de 57 años, 60 años, 65 años, y se detecta que muchas de las organizaciones los descansan y los finiquitan. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son personas que están vulnerables a contagiarse. Esa es la primera. Primeramente es por la edad. Segundo, vas a recortar el personal a todas personas que padezcan de estos síntomas crónicos como diabetes, cáncer y todo lo que ha dicho la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salud, es decir, detectar a estas personas y monitorearlas de cierta forma para evitar contagios. Sabemos que todo este tipo de contagios lo tenemos todos, existen los asintomáticos, es decir, ya tenemos la información, pero ese público, digamos, ese sector que es mucho mayor de edad, que están entre los 59 años o pasan de los 60 y que tienen o que se encuentran activamente laborando, pues es por eso que van a tardar más las obras de construcción o los proyectos de construcción, porque tu plantilla la vas a tener que hacer menos. Eso es lo primero. Segundo, todos los filtros que van a establecer todas las organizaciones, desde el cuestionario individual, si tienes algunos de los síntomas, registrarte, el área de sanitización, tu equipo de protección personal, es decir, todo el tiempo que vas a tomar para poder ingresar a tu empresa, tu organización y después hasta tu área de trabajo. Allí va a existir otra sanitización. No lo están hablando, piensan que no va a existir, pero así se va a realizar. ¿Por qué? Como tú comentabas, la misma OCHA, las mismas organizaciones van a empezar a implementar eso. Primero está el filtro de mi organización, pero también después está tu filtro de higiene en tu área laboral. Tercero, según la actividad que yo esté realizando, voy a mantener la sana distancia y dependiendo de la actividad que yo esté realizando, mi mismo equipo de protección personal va a estar sanitizado, voy a tener, es decir, van a existir un sinfín de filtros en los cuales las organizaciones, independientemente de contratistas, planta, todo esto de proyectos de construcción, van a tener sus áreas de filtro y es por eso que este artículo se basa en esa percepción. No es tanto de que si terminen el trabajo, no, sino el tiempo que vas a tardar desde que entras a la organización, todas las actividades que vas a realizar
Incluso sabemos que algunas son de alto riesgo o que otras por la actividad misma, te contaminas por ciertas sustancias que estás manejando, que estás utilizando, y entonces ahí entra otro filtro, de otro filtro, de otro filtro de sanitización o de higiene. Entonces eso hace tardado, que es muy importante, sabemos que es muy importante, pero que hace el tardado de estos proyectos. Como te comentaba en un principio, esa es la finalidad de este artículo, pero se queda corto en que ya en la realidad, tú como persona también profesional que sabemos que esos filtros existen y si no existen van a existir por lo mismo, sabemos que esos proyectos se van a alargar más y va a haber un sinfín de condiciones sobre higiene, sobre salud, sobre seguridad y sobre la misma síntomas que presenten cada uno de los colaboradores, independientemente de la actividad. Entrando a este tema, tú que te encuentras en la ciudad de Ocotlán, Jalisco, capital del mueble, mucha gente se ha acercado a mí, conocidos también de esa misma ciudad, y me han comentado un sinfín de situaciones que está pasando con las empresas muebleras, independientemente de su tamaño. Son muebleras a fin y al cabo. Sabemos por experiencia que el día de mañana vamos a ser juzgados, vamos a ser señalados, porque eso lo sabemos y así es dentro de este giro de organización. ¿Qué está pasando con las empresas muebleras allí en Ocotlán? Que mucha gente se ha acercado a mí, se ha comunicado conmigo para pedir información acerca de qué es lo que debo hacer porque no me han pagado, no me han finiquitado, no me quieren pagar y dicen que ya me corrieron. Es decir, mucha gente se ha acercado a nosotros con esa idea de que no sé qué hacer en toda esta actividad de pandemia, de confinamiento, porque mis patrones ya no me quieren pagar. En tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué está pasando? Ok, retomo esa pregunta. Sí, he tenido infinidad de llamadas, con respecto a todo lo que ahorita mencionas. Principalmente una de ellas, cuando en su momento se había dicho que todo personal de toda mueblería debería de descansar. Hablando de gente que en su momento, oye, si se supone que las mueblerías ya no deben de estar laborando, ¿por qué seguimos laborando nosotros? No nos han parado, tenemos que seguir yendo a trabajar. Nos recortaron el horario, pero tenemos que ir a trabajar. ¿Qué no se supone que debemos de descansar? Esa era una de las preguntas que me llevaban a hacer. Otra de ellas es como mencionas, llegaron a descansarlos, pero llegaron a descansarlos con medio salario, otros hasta sin salario. Entonces decían, oye, es que habíamos escuchado por las noticias que el presidente, que el gobernador, y empezaron a mencionar un montón de gente que había mencionado que si tú descansabas tenían que pagarte tu sueldo íntegro y inclusive que no deberías de ser despedido. Hubo gente que fue despedido y no nomás de mueblerías, sino también hablando de Opel y Electra, a consecuencia de eso que fueron recortados el personal y llegaron a decirme, oye, ¿qué puedo hacer? ¿A qué institución debo de llamar? Porque la Secretaría del Trabajo está descansando y ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿cómo voy a hacer para demandar? Si a veces dicen que nomás tengo 30 días para presentar la demanda por un despido injustificado, que así lo siento, y la Secretaría está descansando, entonces surgen muchas preguntas que inclusive algo que yo les llegué a mencionar y que, ¿sabes qué? Pues eh, simplemente emite un correo o algo a esas instituciones para que lo tengan desde cuándo fuiste afectado y que cuando tomen nuevamente las actividades, ellos ya puedan contactarte y no te esperes a que te digan que acabas de ser despedido cuando ya tienes a lo mejor más de 30 días, entonces ahora sí se puede decir que como a veces lo hacen naturalmente, evitando la pandemia,
te corren y después de los 30 días quieres retomar o quieres tomar una demanda, voy a tomar un poquito la luz porque está poniendo un poquito más opaco. Y era lo que mencionaban, y yo les decía, pues es mejor que hagas ahora sí una, ¿cómo se llama? Denuncia a un correo, y si los tengo te los proporciono. A muchas personas se los llegué a proporcionar y dije, ahí escribe todo lo que tengas que escribir, despláyate, desde cuánto tiempo tienes laborando, cuáles eran tus funciones y por qué consideras que fuiste despedida justificadamente. ¿Qué fue lo que te dijeron cuando te dijeron, sabes qué, no vas a trabajar o hasta aquí terminas tu parte laboral? Otras personas dijeron, es que ya me dieron mi contrato de despido, mi renuncia, pero no me han liquidado, que hasta que no se regresen las actividades es cuando van a retomar mi pago. Entonces, ¿cómo manejo la parte del finiquito? ¿Cuánto que me corresponde? Si me aplica cuando ellos me hicieron firmar la renuncia o qué procedimientos debo de tomar. Entonces sí surgen este tipo de cosas. Inclusive hay otros que dicen, yo no he descansado, me han alternado de ir lunes, miércoles y viernes a trabajar, sigo trabajando y lo que son martes, jueves y sábados tengo que hacer el home office. Y lo que mencionabas en una de las preguntas, que si México estaba preparado para el home office, y yo considero que a lo mejor el 30%, y a lo mejor me estoy yendo muy alto, podemos hacer eso del home office porque se requiere una computadora, el internet principalmente, y otra, los conocimientos sobre las plataformas que vamos a utilizar para hacer el home office, que muchos no lo sabemos hacer. Otros a lo mejor se nos facilita, pero sí son muchas cosas que me ha tocado ver. Y me preguntan, otra última pregunta que me llegaron a hacer, que yo les dije, pues ahora sí que me dieron de baja durante 15 días y luego me dieron de alta una semana porque tuve la necesidad de ir al seguro, me dijeron que estaba dado de baja, hablo por teléfono, en ese momento yo creo que me dieron de alta, que me mandaron un archivo, ya fui al seguro, fui atendido. ¿Y qué afectación tenemos? Entonces sí hay mucha gente afectada a consecuencia de esa mala información, inclusive a lo mejor mala práctica, porque como mencionabas, a lo mejor no es necesario despedirlo, pero ya los despediste. Sí, ¿cuántos doblerías podemos hacer acá con infinidad? Hay unas que a lo mejor autoridades fueron a cerrarlas porque estaban laborando, y otras clandestinamente o bajo el agua, estuvieron mandando a su personal trabajando. ¿Para qué? Para no dejar de producir. Entonces son cuestiones que en su momento me cuestionaron, y a los que les pude contestar, les contesté, y a los otros simplemente les dije, haz tu propio declaración y mándala por correo a las autoridades pertinentes. Así es, yo también me encontré en la misma situación, personas que pedían información, confirmo lo que acabas de comentar, ¿no? La Secretaría del Trabajo estaba en toda esa rediseño de la plataforma digital, y solamente yo lo que les podía ayudar era darle el teléfono de Profedet, darle el teléfono de la Secretaría del Trabajo y explicarles los mecanismos que tenían que hacer para poder darles, que ellos tuvieran esa información y ver cómo funcionaba, porque eso eran los mismos casos independientemente de las muebleras, independientemente del giro de la organización, eran otro tipo de organización, pero esa era la pregunta: como es un lugar, como es considerado la capital del mueble, sus organizaciones, tiene bastantes organizaciones que son reconocidas a nivel mundial por tener este tipo de organización y proveer al mundo de este producto y de los servicios de la mueblería. Pues era muy constante toda esta información de qué puedo hacer, de que se estaba presentando el mismo fenómeno con varones, con mujeres, con madres solteras, con padres solteros, con cualquier tipo de personas que estaba laborando dentro de este giro de organización, y que eran la misma problemática, que no sabían qué hacer,
porque sus mismos patrones no sabían qué hacer. Preguntábamos a los mismos patrones de forma directa o de forma telefónica y no tenían idea de que era una actividad esencial y cuál no. Entonces, desconocían de todos estos procesos y igualmente, como comentas, ¿no? Era estar a la incertidumbre de qué vamos a hacer como colaboradores, como trabajadores. ¿Tengo familia? ¿No tengo familia? ¿A qué me dedico? Otras personas simple y sencillamente me decían, yo me voy a quitar de problemas, que la mayoría comentaba eso, o ese era su comportamiento, su actitud. Yo no quiero problemas, me voy a trabajar a otro lado. Pero la pregunta era, ¿dónde vas a ir si en todos lados es lo mismo? ¿A qué te vas a dedicar? No puedes estar en calle, estás en fase 2, estás por terminar la fase 2 y vas a entrar a la fase 3. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Y realmente eso no te dejaba, en lo personal, no te dejaba dormir de pensar, hey, es que es gente, son personas, padres de familia, madres de familia, hijos, hijas que necesitan de un sustento principalmente económico y de alimento, y que se encontraban en esa situación, y era desesperante saber que no nada más eran unos, que no nada más eran dos, eran 10, no, eran más, eran muchísima gente que me contactaba, que de unos se hicieron dos, se hicieron cinco y se hizo toda una red, y que sería también interesante y se me ocurre posteriormente tener toda esa información con estas personas, porque te das cuenta de que cuando platicas con ellas, te comentan y te platican todo lo que realmente pasó, ¿no? De su mismo testimonio, y de ellos podemos aprender mucho el día de mañana de qué pueden hacer las demás personas. Algo que nos quieras compartir, Alberto, sobre cómo se manejan estas instituciones en el caso de Profedet, Secretaría del Trabajo, cuando estas personas tienen la posibilidad de comunicarse y denunciar, porque esa es la palabra, denunciar a estas situaciones o su situación ante las diferentes experiencias que tienen. Ok, de hecho, a una de las personas, bueno, fueron varias las que llegaron a hablar. Había el guardia, quien estaba tomando las llamadas, y que en su momento también, sí mencionaron que había una parte jurídica que podía estar atendiendo ese tipo de cuestionamientos, e inclusive de afectaciones a personas que por nomás, sin una justificación, sin una, aviso, como lo marca la misma ley, que antes de despedirte tienen que hacerte una notificación, motivo, razón por la cual te están despidiendo, para que firmes tu renuncia, cosa que ellos, ni siquiera nada más, ¿sabes qué? Fírmame esto, y en caso de que nos vamos a retomar, te hablamos, pero por lo pronto tenemos que descansarte, pero tienes que firmar la renuncia por cuestiones de X cosa, que no dieron una justificación concreta, que fue lo que mencionaron. Y sí había personas de guardia, que estuvieron retomando estos ciertos de caso, y fue lo que yo les decía, pues habla directamente, conciliación, a lo mejor no está trabajando con función, pero la Secretaría de Trabajo tiene una personal de guardia que estaban tomando esas medidas, y a lo mejor fue la causa que en su momento vinieron a hacer clausuración de ciertas empresas, que sí estaban trabajando cuando tenían la notificación de no hacerlo, y otras que a lo mejor ni se llegaron a dar cuenta por este tipo de denuncias que el personal en su momento llegó a hacer. Eso fue lo que yo me di cuenta. Y menciono otra pregunta con la que me habías realizado anteriormente. Una de las personas de oficina me llegó a preguntar qué recomendaciones le daba, debido a que a ella le habían hablado que a partir del lunes 18 tenía que regresar a sus labores, pero que viera la manera de que los compañeros que están trabajando en la oficina tuvieran cierta separación para no tener el contacto y guardar. Cuando me decía, dice, suena algo ilógico, porque en la oficina es un cuarto de 3 por 3 y estamos 8 personas trabajando.
Entonces, ¿cómo nos vamos a separar para poder hacer las labores? Cuando primero las instalaciones eléctricas están pegadas a la pared. Si voy a mover el escritorio, tengo que tener una extensión, inclusive tanto como eléctrica como de red y telefónica, para poder hacer mi función de trabajo. Entonces, como mis patrones me dicen que tengo que hacer ese tipo de cosas, si yo noto estas deficiencias, que bueno que lo notas, entonces simplemente aplica una sanitización a lo que anteriormente, que por ahí inclusive redes sociales, noticias decían que hay personas que se dedicaron a hacer túneles de sanitización para sanitizar, lo que yo le decía, saniticen su oficina y cada vez que alguien vaya a ingresar a esa oficina, hagan un pequeño, antes de entrar, ahí está tu gel antibacterial, y si traes cubrebocas, ingresas, si no, no ingresas, y ¿cómo se llama? Una parte de sanitización para que puedas ingresar a la parte de la oficina y proteger tanto al que entra como al que sale. Es algo que yo te podría recomendar, algo simple y sencillo que todo el mundo podemos seguir, le dije, y principalmente, a lo mejor pega económicamente por tener toallitas o el gel, inclusive cubrebocas, para el personal que ingresa y egresa, y principalmente los visitantes o proveedores que llegaran a empezar a retomar actividades. Es algo que yo te pudiera sugerir. Mencionas a los otros jefes, porque si realmente, como mencionas o dices, vas a ser afectada, que realmente no van a poder ni trabajar. Así es, esto viene a confirmar el tema de la industria, le hace frente a la pandemia y sabemos desde esta perspectiva, desde esta experiencia de que de cada uno de nosotros que no están preparadas, que los mismos patrones y las mismas personas que toman las decisiones han tenido el tiempo para rediseñar el espacio laboral, para rediseñar los procesos de trabajo y mucho menos lo que ellos quieren es simplemente vuelvan a laborar y seguir todos en nuestra actividad. Ahora sí, palabra que no me gusta, normal, porque lo normal ya se terminó. No vamos a volver a la normalidad. Vamos a cambiar totalmente nuestra vida cotidiana desde enero hasta la fecha. Va a ser un reacomodo, un rediseño, una reestructura de todas las actividades laborales, incluso de nuestras propias especialidades como personas individuales y también como colaboradores. Pues para finalizar, Alberto, algo que nos quieras proporcionar, algo que nos quieras invitar a sé que por ahí tenías planeado un curso sobre supervisor de seguridad, y no sé si vaya a ser siga en pie lo que es en línea, o cómo ahora sí tú también te rediseñaste todo material, toda esta materia, poder darla porque era presencial. Cuéntanos qué es lo que va a realizar, sigue en pie o qué show, como dicen por ahí. Ok, efectivamente, de hecho, tuve que posponer el curso que había empezado en marzo, tuve que posponerlo, y de hecho a las personas que empezaron con el curso, en su momento se les propuse la parte en línea, y lo que hablábamos, unos decían, no, es que no tengo internet y no sé manejar ni la plataforma, he tenido problemas, o cómo le voy a hacer para llevarlo en línea. Y otros me decían, no, pues sabes qué, prefiero la parte presencial, y pues ya que nos reactiven, mejor nos hablas y personalmente vamos. Entonces, ese es algo que volvemos a lo mismo, ha sido afectado en ese aspecto junto con las personas. Algo tentativo que es en el mes de junio, la segunda semana, sería el segundo sábado del mes de junio, volverlo al menos a hacer en la parte en línea, los temas principales, y cuando termine, volverlo a hacer en la parte presencial. Que la parte personal yo prefiero la presencial que en línea, prácticamente por los temas que manejo y las cosas, ahora sí, con hechos, que me baso a la práctica, ya Prácticas. tengo una experiencia profesional.
Ok, entonces igualmente en las descripciones dejamos tus redes, todas las que tenemos aquí, para compartirlas con aquellos interesados que lo vas a manejar de esta forma, ¿no? Lo teórico y lo práctico, ya dependiendo de la fecha que tenga que ver también con estas liberaciones de espacios donde puedan asistir más gente. Entonces, de mi parte es todo. Muchísimas gracias, Alberto. Dejo toda tu información en la descripción y no digo hasta pronto, sino nos vemos porque sabemos que nos vamos a volver a encontrar para platicar más de estas situaciones que van a estar eh, sucediendo. Se van a abrir más fenómenos que tengan que ver con la construcción, que tengan que ver con la supervisión de seguridad e higiene industrial, que tienen que ver con la industria misma, que está cambiando totalmente las áreas laborales, como tú comentabas también. Se está dando unas modificaciones que nunca habíamos pensado que pudieran suceder. Y esto es lo que nos ha proporcionado todo este confinamiento, todo este coronavirus, COVID-19, como quieran llamarle. Es repensar nuestras cosas y cómo la podemos hacer mejor o hacer cosas diferentes y también mejores. Y pensando siempre en todo esto, ¿no? En hacer las cosas para la sociedad, porque nos hemos dado cuenta de eso, que necesitamos de los demás para poder salir adelante y compartir muchísimas cosas. Entonces, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alberto, y quedo en contacto. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa, cuentas conmigo. Si hay algún otro tema en el cual te pueda apoyar, cuentas conmigo. Al contrario, nuevamente, gracias por la invitación y por este momento que me otorgas, dentro también de tus tiempos, de acuerdo a tus actividades que también realizas. Y sobre todo esto que hemos estado hablando, gracias y estamos en contacto. Ok, pues muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Son las 8:46 p.m. de la noche. Esto fue Psicología Industrial y Organizacional. Esperen más videos sobre temas específicos sobre confinamiento, COVID-19 y coronavirus. Buenas noches a todos y muchísimas